Buenos días, leyendas. Aquí el Capitán Dolo, de vuelta con otro vídeo. Hoy nos adentramos en lo profundo, explorando las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Ahora bien, cuando digo peligrosas, no me refiero solo a los carteristas o a los pequeños robos cotidianos. Estamos hablando de lugares donde el peligro es una forma de vida, donde la delincuencia campa a sus anchas, e incluso respirar puede ser un riesgo. Así es, amigos. Estamos hablando de lugares donde las calles están plagadas de delincuencia y la situación sanitaria es, bueno, digamos que no es bonita. Analizaremos las tasas de homicidios, la violencia de las bandas, la pobreza e incluso la falta de necesidades básicas como el agua potable y el saneamiento. Así que abróchense el cinturón, cojan su desinfectante de manos y prepárense para un viaje salvaje mientras exploramos las entrañas de estas junglas urbanas. Vamos a sumergirnos. Comenzando nuestra lista en el número 10 tenemos a Caracas, Venezuela. Esta ciudad puede sorprenderte, pero tiene un lado oscuro. Caracas ha estado lidiando con un aumento en la violencia de las bandas, guerras territoriales, tráfico de drogas, lo que se te ocurra. La tasa de homicidios es impactante. Pero no son solo las bandas. La corrupción dentro de la policía dificulta que los ciudadanos se sientan seguros, y los problemas de saneamiento se suman a los problemas. Alcantarillas abiertas, basura desbordada es un caldo de cultivo para enfermedades. Los brotes de enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea son comunes. Este lugar suena como una pesadilla, ¿verdad? Y no te equivocas. Pero detrás de estas estadísticas hay personas reales que intentan vivir sus vidas. Muchos residentes simplemente intentan sobrevivir. No pueden darse el lujo de mudarse a un lugar más seguro. Exploremos estas ciudades con empatía y comprensión. Estos son problemas complejos sin soluciones fáciles. En el puesto número 9 se encuentra San Pedro Sula, Honduras. Puede que estéis pensando, ¿San Pedro Sula? ¿El lugar con las hermosas playas y las exuberantes selvas tropicales? Y sí, tenéis razón. Es un país impresionante. Pero bajo esa belleza se esconde un oscuro trasfondo de delincuencia y pobreza. San Pedro Sula se enfrenta a una grave disparidad de riqueza. Esta desigualdad conduce a la delincuencia menor, los robos y los secuestros. También es un importante punto de tránsito de estupefacientes. Con ello llega la violencia de las bandas y la adicción. Además, es muy susceptible de sufrir desastres naturales. Los desastres pueden destrozar las infraestructuras, haciendo vulnerables a los residentes. Es una triste realidad que un lugar tan bello pueda ser también tan peligroso. En el número 8 tenemos Ciudad del Cabo, Sudáfrica, secuestrada por su propia agitación. Esta ciudad tiene una historia larga y turbulenta, y desafortunadamente, esa historia continúa atormentándola hoy. La ciudad ha estado plagada de inestabilidad política y violencia durante décadas. Grupos armados deambulan por las calles, aterrorizando a los ciudadanos e involucrándose en secuestros, extorsiones y todo tipo de actos horribles. El control del gobierno sobre el poder es, en el mejor de los casos, tenue, y la policía a menudo es superada en número y armamento. Esta falta de seguridad ha creado un clima de miedo, donde incluso las necesidades básicas como la comida y el agua pueden ser difíciles de conseguir. Y si la amenaza de violencia no fuera suficiente, la ciudad también está lidiando con una grave crisis humanitaria. Años de conflicto han desplazado a millones de personas, dejándolas sin hogar, trabajo o acceso a servicios básicos. La situación del saneamiento es terrible. Esto ha provocado brotes de enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea. Es una realidad desgarradora. Es un claro recordatorio del impacto devastador de los conflictos y de la resistencia del espíritu humano ante la adversidad inimaginable. El número 7 en nuestra lista es Río de Janeiro, Brasil. Esta es un poco difícil de entender porque, a simple vista, es una metrópolis moderna con rascacielos relucientes y una economía próspera. Pero si se mira más allá de la superficie, se encuentra una ciudad profundamente dividida por la riqueza y la desigualdad. Verán, Río de Janeiro es el hogar de algunas de las personas más ricas del mundo, pero también tiene una población enorme empobrecida que vive en extensas favelas.
Esta disparidad crea un caldo de cultivo para la delincuencia, ya que aquellos que luchan por sobrevivir a menudo recurren a medidas desesperadas. Y luego está el problema de la brutalidad policial. La policía de Río de Janeiro ha sido acusada de corrupción y de uso excesivo de la fuerza, especialmente contra las comunidades marginadas. Esta falta de rendición de cuentas y transparencia no hace más que erosionar la confianza en las fuerzas del orden y perpetuar un ciclo de violencia. Pero no es solo la delincuencia lo que hace que Río de Janeiro sea peligrosa. La ciudad también se enfrenta a una creciente crisis medioambiental. La contaminación atmosférica está en niveles peligrosos, y la falta de saneamiento adecuado en las zonas más pobres provoca la propagación de enfermedades. Es un claro recordatorio de que incluso en el siglo XXI, la brecha entre los que tienen y los que no tienen puede ser enorme y mortal. En el puesto número 6 se encuentra Ciudad Juárez, México. Esta ciudad se ha convertido en sinónimo de violencia relacionada con las drogas, y con razón. Ciudad Juárez está en el corazón del tráfico mundial de drogas, y con eso viene una serie de problemas. Poderosos cárteles controlan vastas zonas de la ciudad, a menudo operando con impunidad. Se enfrentan en guerras territoriales, asesinatos y secuestros, aterrorizando a la población local. La tasa de homicidios en Ciudad Juárez es asombrosa, con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero no solo hay que preocuparse por los cárteles. La delincuencia común también es desenfrenada, e incluso los turistas pueden convertirse en blanco de oportunidades. La policía a menudo se ve superada por los cárteles, y la corrupción es un problema grave. Y como si la violencia no fuera suficiente, Ciudad Juárez también se enfrenta a la pobreza y la desigualdad. Muchos residentes viven en barrios pobres, con acceso limitado a servicios básicos como la atención médica y la educación. Es un círculo vicioso que puede ser difícil de romper, pero hay organizaciones e individuos que trabajan incansablemente para llevar la paz y la justicia a Ciudad Juárez. En el ecuador de la lista, tenemos San Luis, Estados Unidos. Puede que esta ciudad sorprenda a algunos, pero es un lugar de fuertes contrastes. Por un lado, tenemos una metrópolis bulliciosa con una escena cultural vibrante y una economía en crecimiento. Pero por otro lado, existen profundas tensiones sociales y políticas que a menudo se desbordan en las calles. San Luis se ha visto sacudida por protestas y disturbios en los últimos años, alimentados por la ira por la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. Estas manifestaciones pueden volverse violentas, con enfrentamientos entre manifestantes y policía, e incluso entre diferentes facciones dentro de la ciudad. Y luego está el problema del terrorismo. San Luis ha sido blanco de ataques terroristas en el pasado, y la amenaza sigue siendo una preocupación constante. Este estado constante de agitación crea una atmósfera de ansiedad e incertidumbre, lo que dificulta que los residentes se sientan seguros. Y aunque el gobierno está intentando abordar estos problemas, es un problema complejo y profundamente arraigado, sin soluciones fáciles. Es un recordatorio de que incluso en ciudades que parecen modernas y desarrolladas en la superficie, puede haber tensiones subyacentes que pueden estallar en cualquier momento. En el puesto número 4 se encuentra Mogadiscio, Somalia. Esta ciudad se enfrenta a una tormenta perfecta de problemas: urbanización rápida, pobreza extrema y falta de infraestructura básica. Mogadiscio ha visto cómo su población se disparaba en los últimos años, a medida que la gente acude en masa a la ciudad en busca de una vida mejor. Pero la ciudad está luchando para hacer frente a esta afluencia de personas. La vivienda es escasa y a menudo inadecuada, y muchos se ven obligados a vivir en barrios marginales superpoblados. Estos barrios suelen carecer de servicios básicos como agua corriente, saneamiento y electricidad, lo que los convierte en caldo de cultivo para las enfermedades. Y por si fuera poco, Mogadiscio también es muy vulnerable a los desastres naturales. Las inundaciones son una amenaza constante, y cuando llueve, los inadecuados sistemas de drenaje de la ciudad pueden verse rápidamente desbordados, convirtiendo las calles en ríos de aguas residuales. Esta falta de infraestructura básica supone una enorme presión para los recursos de la ciudad y dificulta el mantenimiento del orden público. Los índices de delincuencia son elevados,
y la policía a menudo se ve desbordada al intentar responder al gran volumen de incidentes. Es una situación difícil, que requiere un enfoque polifacético para abordarla. En el puesto número 3 tenemos a Kabul, Afganistán. Esta ciudad ha sido devastada por años de guerra civil, y las cicatrices de ese conflicto son profundas. Aunque la guerra haya terminado oficialmente, la ciudad está lejos de ser pacífica. Grupos armados continúan operando en las sombras, participando en actividades delictivas como la extorsión, el secuestro y la trata de personas. El Estado de Derecho es débil, y la policía a menudo está mal equipada y mal entrenada para lidiar con los complejos desafíos de seguridad. Pero no es solo la violencia lo que hace que Kabul sea peligroso. La ciudad también se enfrenta a una crisis humanitaria de proporciones épicas. Años de conflicto han destruido la infraestructura, paralizado la economía y desplazado a millones de personas. El acceso a necesidades básicas como alimentos, agua y atención médica es limitado, y la situación del saneamiento es terrible. Esto ha provocado brotes de enfermedades como el cólera y el sarampión, lo que agrava aún más el sufrimiento de los residentes de la ciudad. Es una situación desgarradora y que pone de manifiesto el impacto devastador y duradero de los conflictos en las comunidades. En el puesto número 2 se encuentra Medellín, Colombia. Puede que esta ciudad no sea tan conocida como otras de la lista, pero es un lugar donde el peligro acecha en cada esquina. Medellín tiene la triste distinción de ser una de las capitales mundiales del asesinato. La tasa de homicidios aquí es absolutamente asombrosa, con más de 130 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La ciudad está plagada de violencia pandillera, alimentada por la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Pero no son solo las pandillas de las que hay que preocuparse. Los robos de coches, los atracos y las agresiones sexuales también son alarmantemente comunes. La policía es ampliamente percibida como corrupta e ineficaz, y muchos residentes simplemente han perdido la fe en las fuerzas del orden. Esta falta de seguridad ha creado un clima de miedo, donde la gente tiene miedo de salir de sus casas por la noche, e incluso durante el día están constantemente mirando por encima del hombro. Es una triste realidad que en Medellín, la violencia se ha convertido en una forma de vida. Y finalmente, la ciudad que ocupa el sombrío primer puesto en nuestra lista es Acapulco, México. Esta ciudad se ha vuelto tristemente célebre por su violencia y anarquía. Durante años, Acapulco ha estado envuelta en una brutal guerra de drogas, con poderosos cárteles luchando por el control del lucrativo tráfico de drogas de la ciudad. Estos cárteles operan con total impunidad, llevando a cabo ejecuciones, secuestros y atentados con una regularidad aterradora. La tasa de homicidios en Acapulco se sale de lo normal, con más de 150 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero no son solo los cárteles lo que hacen que Acapulco sea tan peligrosa. La ciudad también está plagada de pobreza, corrupción y falta de servicios básicos. Muchos residentes viven con miedo, demasiado asustados para hablar en contra de la violencia por temor a represalias. La policía a menudo se ve superada en armamento y número por los cárteles, y la corrupción dentro de sus filas es rampante. Es una mezcla volátil y peligrosa que ha convertido a Acapulco en una zona prohibida para muchos, y en una auténtica pesadilla para quienes la consideran su hogar. Es un crudo recordatorio del coste humano del narcotráfico y del impacto devastador que puede tener en comunidades enteras. Bueno, ahí lo tenéis, leyendas, las 10 ciudades más peligrosas del mundo. Es un recordatorio aleccionador de que el peligro puede acechar incluso en los lugares más inesperados. Desde el crimen desenfrenado y la violencia hasta el saneamiento y la atención médica inadecuados, estas ciudades enfrentan una compleja red de desafíos. Es importante recordar que detrás de estas estadísticas hay personas reales que intentan abrirse camino en circunstancias increíblemente difíciles. ¿Qué opináis sobre estas ciudades peligrosas? ¿Habéis estado alguna vez en alguno de estos lugares o habéis experimentado algo similar? Compartid vuestras historias en los comentarios a continuación. Me encantaría conocerlas. Gracias por ver el vídeo, leyendas. No olvidéis darle al botón de me gusta, suscribiros
y activar la campana de notificaciones para no perderos ninguna de mis futuras aventuras. Manteneos a salvo ahí fuera.